Buenas noches mis hermanos, ya estamos retomando los discipulados, ya mi esposa estuvo ahorita, ya esta semana va a ser normal. Sí, Vicky, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, ¿qué tal Araceli? La doctora Saucedo. Leo. Buenas noches. Berta, buenas noches. Georgette, Betty, ¿qué tal? Buenas noches. Felicidades a todos y bendiciones, como dice Vicky. Feliz año, Pati Castañeda, ¿sí? Buenas noches, ya por acá está Marinita, Apo. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? Bernardo, buenas noches. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. La familia Arriaga. Buenas noches a todos, mis hermanos. La maestra Pati Zambrano, qué gusto saludarlos. Verónica Victoria, ¿qué tal? Buenas noches. Katy Camarillo, buenas noches. Buenas noches. Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedir sabiduría a nuestro Señor. Estamos dando inicio nuevamente a los discipulados, ¿sí? De este 2022 es nuestro primer, bueno, ya tuvimos la prédica, pero es nuestro primer discipulado, ¿sí? Buenas noches a todos. Qué gusto de podernos conectar y poder seguirnos edificando en la palabra de Dios. Carlos Cero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Así es que vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahora nuestras vidas dependen del cielo, Señor. Nuestra nacionalidad está en el cielo, Señor, donde esperamos nosotros también a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos de tu gracia y de tu favor para todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jocelyn, ¿cómo estás? Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandro García, que ya se conectó por ahí. Y bueno, estamos realmente gozosos de que volvemos a retomar y sigamos creciendo, porque nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el cielo. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios. Octavio, ¿cómo está la familia García? Buenas noches. Híjole, debemos de veras aprender y conocer que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no importa lo que le esté pasando a este mundo, nosotros somos hijos del Dios viviente. Ayer leíamos cómo se le da autoridad al mal para destruir la tercera parte de la tierra, de los bosques. Se le da autoridad para destruir esta tierra. Dice, Señor, difícil a veces poder comprender todas estas partes. Mira, vamos aquí al libro de Apocalipsis y piensa un poco en todos los que están pensando en todo del calentamiento global y que no suceda y cosas así, ¿sí? Dice aquí dice aquí en Apocalipsis 9, cuando se abrió el pozo del abismo, que se le da poder, dice, porque dice, vamos a leerlo completo. Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se escureció el sol y el aire por el humo del pozo.
y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Ahora, tú tienes el sello de Dios en tu frente, sí, gloria a Dios, pero ya para cuando está sucediendo esta parte de aquí de la Biblia, nosotros tenemos que asegurar estar en el cielo donde está nuestra ciudadanía. Fíjate, a pesar de que esta tierra parece ser que conforme a Apocalipsis no va a existir, porque dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, Dios en su grandeza va a hacer una tierra nueva, ¿sí? El Todopoderoso, nuestro Dios, ¿sí?, va a ser una tierra nueva para poder habitar el tiempo que viene del milenio, y después del milenio que venga toda la eternidad que está planteada por nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué tal, Perla? Qué gusto de verlos, qué gusto saludarlos. Simón Salgado, buenas noches. Entonces, mira, es muy claro Colosenses que dice: si pues habéis resucitado, pon la mira en las cosas de arriba, porque tu vida está escondida en Cristo. Mira, vamos aquí a Colosenses, aunque ya lo hemos leído, pero es muy importante que nos quede claro, porque vivimos las cosas aquí en la tierra, y como yo decía el día de ayer, no, el decirte buen año y felicidades para este año, la verdad es que este mundo va de mal en peor. Este virus sigue aquí, Dios lo está permitiendo. Ayer hicimos un estudio muy completo de cómo Dios permite todas estas cosas por la maldad que hay. Yo te decía el día de ayer, no digas ya Señor, ya quita este virus para que regresemos a la normalidad. Porque, ¿cuál normalidad? Si regresamos a la normalidad de la que veníamos, el mundo va de mal en peor, y hay más desobediencia a su palabra, mucho más desobediencia a su palabra. Entonces debemos comprender que ha subido el furor a nuestro Señor, y el Señor está permitiendo todo esto para salvar a la humanidad. Pero tú ya eres una persona salvada. Tú eres una persona salvada. Y si eres una persona ya salvada, tú tienes que hacer lo que dice aquí primero. Colosenses 3, si pues haber resucitado. Pregunta, ¿ya resucitaste? Gloria a Dios, tienes un espíritu nuevo en ti. Tienes un espíritu nuevo en ti. Dios te quitó el espíritu viejo que había en ti y puso un espíritu nuevo en ti. Así es que ya eres un resucitado, ya andas en vida nueva, como dice Romanos, porque fuiste crucificado juntamente con Él para que tú pudieras andar en vida nueva, y eres un resucitado. Así es que si puedes haber resucitado, tienes que buscar las cosas de arriba. Por eso mira, en Romanos 6, vamos a leer esa parte, ahorita regresamos otra vez aquí al libro de Colosenses, ¿sí? Dice, fíjate, cuando tú naciste de nuevo, Romanos 6:4, porque fuimos sepultados, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Y te voy a recordar un versículo que muchas veces lo hemos mencionado, y está en Segunda de Corintios, déjame ver, en Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, está incrustado ya en el cuerpo de Cristo, porque fuimos
incrustados en el cuerpo de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Así es que, y todo esto fue por la gracia de Dios, por el favor de Dios, que te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Aleluya. Y todo esto, dice en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, nos dio ese ministerio de ganar almas para el Señor, y esa es nuestra función. Dice el Señor en otra parte, no trabajes para la comida que perece, trabaja para la comida que a vida eterna es. Es decir, yo no estoy diciendo que no trabajes para la comida que perece, porque tienes un trabajo, tienes una manera de vida, pero tu tiempo debe estar siempre enfocado en cómo ganar más almas. Todo ese trabajo es por añadidura. Todo el plan es que tú busques primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Por eso aquí en el libro de Colosenses, ¿sí?, dice, si pues haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Y por eso el Señor dijo, ustedes conocen el camino. Conocen el camino. Mira, vuelve aquí, ahora vamos a Juan 14, ¿sí? Y dice Juan 14:1, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. No porque estén dando noticias de que la economía se va a venir al bajo, que la inflación está imposible, que este virus no van a alcanzar las camas, mucha gente va a enfermar, no sé qué vaya a pasar. Nosotros somos hijos del Dios viviente y tenemos un Dios que nos guarda y nos prometió largura de días. No se turbe tu corazón, cree a las promesas que tiene Dios para ti. El Señor dijo, no se turbe tu corazón, creer en Dios, creer también en nuestro Señor Jesucristo. Y dijo en el versículo 2, me está gustando mucho, desde ayer que lo estaba yo preparando el tema, me encantó toda esta parte del 1 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esa morada es en el cuerpo de Cristo, estar sentados a la diestra de nuestro Padre Celestial. Si en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero nos dijo, hay muchas moradas. Si así no fuera, ¿sí? Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero les he dicho que muchos lugares hay en la casa de mi Padre. Estamos en el cuerpo de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar. El Señor todavía no ha ido a la cruz, pero cuando fue a la cruz y resucitó de entre los muertos, entonces fue y preparó un lugar y se sentó a la diestra del Padre. Y si me fuere y os preparare el lugar, voy a venir otra vez. El Señor va a venir otra vez y nos va a tomar a Él mismo, a mí mismo, dice. O sea, van a regresar aquí, van a estar aquí. Por eso es muy importante cuando dice el apóstol Pablo que ser hallado en Cristo. Amén. Ser hallado en Cristo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Para que donde yo estoy,
ustedes estén también, ¿sí? Así es que esta es la promesa que Dios nos dijo, pero dijo una palabra clave, no se turbe tu corazón, creen en Dios y creen en el Señor Jesucristo. Así es que el Señor nos dijo en el versículo 4 con mucha firmeza, y saben a dónde voy, ¿sí? Saben que voy a la diestra de mi Padre, pero dijo lo más importante, y conoces el camino para ir al cielo. Conoces el camino para ir al cielo, ¿sí? Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Teresa Jiménez, buenas noches. Así es que conocemos el camino para ir al cielo, mis hermanos. Para el mundo es locura. Es más, todo el mundo va al cielo. Si alguien se muere, que en gloria esté, que descanse en paz, que está en el cielo y que está platicando con Dios y era un pecador, pero ya está con Dios. No, mi hermano, solamente en Cristo. Por eso el Señor dijo otra frase importantísima, y voy a regresar otra vez a Juan 14. Él sabe, y tú sabes el camino. Jesús les dijo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, eso lo usamos mucho nosotros, ¿sí? Eso lo usamos mucho para decir, mis oraciones llegan a Dios porque usamos el nombre de Jesús, y es correcto. Pero aquí fíjate lo que está diciendo el Señor, viéndolo en la manera que estamos estudiando el día de hoy. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero hay muchas moradas. Ahora, ¿dónde está nuestra morada ahí en el cielo? En el cuerpo de Cristo, ¿sí? Él está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, como dice el Salmo, ¿sí? Así es que tú tienes que vencer, como nos dice en Apocalipsis. Tú tienes que vencer para ser un vencedor y sentarte a la diestra del Padre. Pero para no adelantar mucho, yo quiero seguir sobre este tema. Mira, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor dice, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Viendo el contexto de este versículo de Juan 14, del 1 al 4, ¿sí? Dice dice claramente en la 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Para de nosotros estar en donde, estar sentados a la diestra de Dios. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Está hablando del arrebatamiento. Los voy a tomar a mí mismo para poderlos llevar al cielo, ¿sí? Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Y entonces nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces el Señor Jesucristo está haciendo una obra en nosotros, para poder venir por nosotros. Mira, aquí en el libro de Efesios 5, ya sé que habla mucho del matrimonio, pero no lo vamos a hablar respecto al matrimonio, ¿sí? Dice Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Y para qué se entregó nuestro Señor Jesucristo por nosotros que somos su iglesia? Para santificarla, dice el versículo 26. ¿Para qué? Para santificarla, o sea, apartarla para Él, hacerla santa, es decir, tenemos que ser santos sin mancha.
¿Y cómo lo hace el Señor? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A través de la palabra el Señor, qué tan linda, buenas noches, ¿sí? A través de la palabra el Señor obra en nosotros, ¿sí? Así es que dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino va a presentarse él una iglesia santa y sin mancha. Entonces, cuando le dice a los discípulos, voy a preparar lugar para ustedes, ¿sí? Y voy a regresar y los tomaré a mí mismo, él primero tiene que hacer toda esta obra en nosotros, ¿sí? Porque nadie va a poder llegar al cielo si no es a través de la obra que hace Cristo en nosotros. Cristo está haciendo una obra en nosotros. Él está moldeándote porque Él es Dios y Él te está moldeando, ¿sí? Así es que lo que está sucediendo es que Dios está obrando en nosotros. Está obrando porque somos su iglesia y nos está santificando. Por eso nosotros tenemos que ser muy diligentes para hacer lo que dice en Hebreos 4. Mira, vamos aquí a Hebreos 4, ¿sí? Hebreos 4, temamos. ¿Por qué el Señor tiene que decir que temamos? O sea, que sí tengamos temor de no ir al cielo. Sí tengamos temor de ir al cielo. Mira, ahora deja una marca aquí en Hebreos 4 y vamos aquí a Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro que tenemos una herencia, ¿sí? Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, por su misericordia, nos hizo ya renacer. Si pues haber resucitado, pon la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor Jesucristo resucitó para que tú pudieras tener esta esperanza y al Espíritu Santo en tu corazón, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmancible, reservada. ¿En dónde está reservada? En los cielos para nosotros. Entonces dice en el libro de Apocalipsis, mira, vamos aquí al libro de Apocalipsis 3, ¿sí? En Apocalipsis 3 dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿En dónde está el trono del Señor Jesucristo? A la diestra del Padre. Así como yo he vencido al que venciere, ¿sí? Si tú vences, es decir, el Señor está obrando en tu vida. El Señor está tratando para santificarte, para presentarte una iglesia gloriosa y sin mancha. Así es que tenemos que vencer, porque venciendo es como podemos llegar al cielo, para que cuando Él venga nos tome, y son los únicos que irán al cielo. Los únicos que iremos al cielo serán los hijos de Dios, los que fueron perfeccionados, los que fueron santificados, los que fueron obedientes, los que vencieron al pecado, ¿sí? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, y me he sentado con mi Padre en su trono. Él ya está sentado. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Si no hubiera sido así, no se los hubiera dicho. Pero hay muchas moradas. Voy a preparar pues
lugar para ustedes. Voy a preparar lugar para ustedes. Y vendré a vosotros para llevarlos a ustedes a ese lugar. Porque nadie puede ir al cielo si no es a través de Cristo, ¿sí? Por eso termina diciendo en el 22 de Apocalipsis 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y no endurezcamos el corazón. Amén. Por eso en Hebreos 4 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo. O sea, Dios te está invitando a que una vez que venzas, entres en el reposo de Dios, ¿sí? Para que el Señor diga, como lo dijo en Mateo 25, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el reposo que Dios da. Este reposo podemos entrar si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, y para poder cambiar tenemos que hacer esto. Mira, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, y está refiriéndose a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es que vaya a ser que alguno de nosotros no escuchemos su palabra en fe, y entonces la palabra se vuelve infructuosa, es decir, no va a dar resultado. La palabra de Dios tiene que ser como dijo la parábola del sembrador. El sembrador solía sembrar, una cayó en el camino, otra en predegales, muchos motivos por los cuales la palabra se vuelve infructuosa. Pero el que oye la palabra y la entiende y la oye creciendo, y la oye creyendo, entonces va a dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Entonces aquí en el libro de Hebreos dice que temamos, porque tenemos una esperanza viva a la cual podemos ir, y conocemos el camino. ¿Cuál es ese camino? Es escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Escuchar su palabra siempre con fe. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Sí? Siempre escuchar la palabra de Dios, siempre con fe, porque dice, a nosotros se nos ha anunciado, pero a ellos no les aprovechó por no oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, aquí está, si tú sigues siendo un discípulo de Jesucristo, los que hemos creído entraremos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí? ¿Por qué no entraron en su reposo? Por no haber escuchado la palabra con fe. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así en el séptimo día. Qué impresionante versículo. No quisiera adentrarme mucho en él, pero piensa, Dios dijo, yo voy a salvar al pueblo hebreo, y sin embargo hubo un pueblo desobediente que juró en su ira, no irá y no entrará en mi reposo, a pesar de que yo ya lo había predestinado. ¿Sí? ¿Sí? Y no me quiero meter mucho a ese tema. Dice versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de desobediencia. O sea, está hablando del pueblo judío. Hay una parte del pueblo judío que no va a entrar al reposo, ¿no?
Y bueno, a ver, yo te quiero decir una cosa, a ver, ¿qué es el reposo de Dios? El reposo de Dios es ir al cielo, es reposar de nuestras orbas. No significa que los judíos no salven, no los salve el Señor, porque entonces iríamos en contra de lo que está diciendo Romanos 11. Les digo, mira, vamos ahí a Romanos 11, y quiero dejar muy claro esto, porque el Señor nos está mostrando, ¿sí? Mira, vamos aquí a Romanos 11. Romanos 11, 25. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este gran misterio, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está el misterio, mis hermanos. Versículo 26. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? Así es que, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, a ver, si el pueblo judío ahorita no cree en Jesucristo, y el único camino para poder ser salvo es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, bajo lo que la palabra nos dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Por consiguiente, el pueblo judío no ha recibido a Jesucristo, ¿sí? No ha recibido a Jesucristo, y aquí dice que los va a salvar a todos, y por eso el apóstol Pablo tiene esta revelación del Espíritu de Dios, donde le dice que el libertador va a venir de Sión, vendrá de Sión el libertador, ¿sí? Ese libertador viene a salvar a los judíos, y lo encontramos en Apocalipsis. Mira, vamos aquí a Apocalipsis. Dice: Apocalipsis 14, fíjate, recuerda lo que estábamos leyendo. Vendrá de Sión el libertador. O sea, dice el apóstol Pablo: no quiero que sean arrogantes en cuanto a su manera de pensar, porque les quiero decir un secreto: todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador, ¿no? Entonces, y luego por otro lado dice el Señor: juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque a ellos no les sirvió la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces, vamos a ver, por un lado está diciendo el Señor: no van a entrar en mi reposo, pero por otro lado dice: los voy a salvar a todos. Entonces hay una diferencia de qué significa entrar en el reposo y qué significa ser salvos. ¿Sí? Recuerda una cosa, hay una parte importante: no es lo mismo ir al cielo para estar con el Señor en su reposo, que esa es nuestra esperanza, ¿sí? A solo, desde luego, muy importante, ser salvos. A ser salvos. Entonces vamos a ver, dice: todo Israel será salvo. ¿En qué momento es salvo? Dice en Apocalipsis 14, está hablando de la parte de las dos bestias y todo, está hablando de la gran tribulación. Ve aquí, Apocalipsis 13, me voy a mover un poquito, ¿sí? Se quedarán a la gran tribulación, Pati, no a la tribulación, a la gran tribulación, porque aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder
y su trono y gran autoridad a la bestia. Esto viene profetizado desde Daniel. Entonces, aquí nos va narrando, ¿sí?, todo lo que hace la bestia, ¿sí?, todo lo que estamos hablando de la que engaña, dice en el versículo 13-14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer, ¿sí?, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, ¿sí?, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿sí?, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, ¿sí? Y entonces estamos viendo la gran tribulación, y en el capítulo 14, ¿sí?, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿De dónde vendrá el libertador? ¿De dónde vendrá? Del monte de Sión. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en el libro de Romanos 11, nos está diciendo: todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ellos van a ser salvos, sí, van a ser salvos, pero no entrarán en el reposo, no entrarán, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces es también para ti, para mí. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, no escuchamos su palabra con fe, no podemos ser transformados por el Señor. Para poder ser transformados necesitamos escuchar la palabra de Dios con fe, para que la palabra de Dios obre en nosotros y nos transforme y cumpla su propósito que tiene Él en nosotros. Él te regaló la salvación, y la salvación la tienes, pero te está dando una gran oportunidad de entrar en su reposo, de entrar en su reposo, y ese reposo es: al que venciere se sentará conmigo donde yo estoy sentado, dice el Señor Jesucristo, a la diestra del Padre. Amén. Entonces se hace cuenta que entonces la salvación Dios te la regaló, ¿sí? Pero ahora es Él, el Señor Jesucristo, está tratando con tu vida, ¿sí?, para santificarte. ¿Y cómo te santifica? Por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por el lavamiento de la palabra, ¿sí?, a fin de presentársela a sí mismo, ¿eh?, cuando venga ese momento que vengo a retomarlos a mí mismo. Para retomarlos a mí mismo, dice, una iglesia pura y sin mancha, que no tuviese arruga. Entonces, ¿qué significa? Que el que no se santifique y no alcance la corona se queda a la tribulación, y en la tribulación Dios lo va a perfeccionar porque va a cumplir su propósito, ¿sí? Pero ya no fue al cielo, ya no entró en el reposo. Lo mismo pasa con su pueblo. Él juró en su ira: no entrarán en mi reposo, pero sí los va a salvar. Y los vemos que los salva en la gran tribulación, porque leímos ahorita el capítulo 13, una parte donde habla de la bestia, y es donde aparece el libertador. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Recuerda que los 144,000 son judíos escogidos por Dios y que le pertenecen, y que es un remanente que sí viene del cielo, ¿sí? Y oí una voz como del estruendo de muchas aguas, y como la voz del sonido de gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban arpa. Estamos hablando, ¿sí?,
de estos 144,000, que no es el tema de ahorita. Lo que yo quiero referirte, que con estos 144,000 Dios va a salvar a su pueblo cuando Él quite sus pecados, como dice en Romanos 11, cuando Él quite sus pecados. Entonces, que te quiero resumir, ¿sí? Resumir tratar de poderlo decir ahorita. La importancia del tema de hoy es entrar en el reposo. Ese reposo lo podemos lograr si escuchamos la palabra con fe. Si escuchamos la palabra con fe, la palabra actúa en nosotros. La palabra actúa en nosotros y nos transforma. Desde luego que hace que obedezcas a Dios. Mira, vamos aquí ahora al libro de Tesalonicenses. Mira, para que ahorita debo encontrar, es Primera de Tesalonicenses. Dice: Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, fíjate, el apóstol Pablo dice, Tesalonicenses, cuando oyeron la palabra de Dios, que la oyeron por nosotros, ¿sí? Que la oyeron por nosotros, ¿sí? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. El primer paso es que la palabra de Dios viene del cielo y es de Dios. Dice, la oíste de parte mía, dice Pablo, pero no la recibiste como si fuera mía, la recibiste con fe, sabiendo que era el Todopoderoso que te estaba mandando esta palabra, ¿sí? La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. O sea, esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. ¿En dónde actúa? En los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que oyen la palabra con fe. Amén. Esta palabra actúa en nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿cómo era la vida de los tesalonicenses? ¿Qué hacían ellos? ¿Sí? Así es que aquí dice en Primera de Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros tesalonicenses en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Así, ellos tenían, como oían la palabra de Dios, eran transformados y su fe se fortalecía, y por lo tanto cuando entraban en un problema, ellos hacían obras de fe. Siempre actuaban sabiendo que Dios los iba a respaldar. Recuerda que una manera de entender más claramente la obra de fe es como Abraham, desde que le pidió que le entregara a su hijo, siempre dijo, Dios se proveerá, Dios se proveerá, Dios no va a permitir, Dios se proveerá. Y se lo llevó hasta el final, pero ahí puso por obra, ¿no? Y el niño le preguntaba, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le decía, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Cuando se despide de los siervos que llevaba, de los que le iban ayudando, y que lo dejó ahí, tomó la leña, amarró la leña, les dijo, espérense aquí porque el muchacho y yo vamos a adorar y regresaremos. ¿Y por qué vamos a regresar? Porque Dios se proveerá. Dios se proveerá. Entonces entendemos que tenían los tesalonicenses obras de fe.
Eso significa que tú y yo, cuando tenemos un problema, tenemos que actuar en fe, siempre actuando. Ay, tengo este problema que me dijo el médico que este es crónico. Dios es mi sanador. Dios el médico tendrá su razón, pero yo soy sano por las llagas de Cristo. Es que ando sin dinero y todo, Señor, aquí está mi diezmo, yo soy obediente a tu palabra, tú te proveerás, Padre. Tú harás milagros en mi vida y eres maravilloso. Amén. Y actúas en fe. Y actúas en fe. Este hijo que tengo que no cambia, que mira que va por mal camino, gracias, Señor, porque tú lo vas a levantar y levantarás en este hijo mío un varón de Dios, una mujer de Dios, ¿sí? Que mi hijo, que quién sabe qué, que no se quiere casar con un cristiano, se va a casar con un hijo de Dios. Con un hijo de Dios se va a casar con una hija de Dios, porque así deben estar los jóvenes también, sabiendo que Dios tiene a la persona correcta para ellos, para que tengan una vida matrimonial perfecta. ¿Qué tenían los tesalonicenses? Obras de fe, ¿sí? Del trabajo de vuestro amor andaban siempre llevando fruto en toda buena obra. Amén. ¿Qué hacían los tesalonicenses? Tenían un trabajo de vuestro amor. Ellos, los tesalonicenses, como dice aquí el versículo, ellos estaban llevando siempre fruto de amor, llevando fruto que agrada a Dios, como le dice a los colosenses. No dejo de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que sean como son dignos de llevar el fruto de, lo voy a leer otra vez aquí porque lo estoy mencionando de memoria, pero aquí lo tenemos muy cerquita, ¿sí? Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces, ¿por qué llevaban el amor? ¿Por qué ya tenían un trabajo de amor? Porque habían crecido. Y aquí está el otro punto, y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Entrar en el reposo. Entrar en el reposo de Dios. Esa es nuestra meta. Por eso aquí en Hebreos 4 dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros no parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les sirvió de nada la palabra si no la escuchas con fe. Si escuchas la palabra siempre creyéndola, la palabra de Dios actúa en nosotros. Pero los que hemos creído, los creyentes, entraremos en el reposo de la manera que él dijo, le dijo al pueblo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahí lo vemos, profetizado desde Daniel, ¿sí?, de las 70 semanas destinadas para su pueblo, en los cuales los salva en la semana 70. Esa semana 70 es la gran tribulación, ¿sí? Cuando Daniel le es profetizado el propósito por el cual Dios va a quitar los pecados del pueblo de Israel. Así es que no entrarán en mi reposo, ¿sí? Y vemos que conforme a las 70 semanas y conforme a lo que dice Apocalipsis, Él salva al pueblo de Israel y son salvos en la gran tribulación, pero no entraron en el reposo. O sea, lo que yo quiero dejar claro, mis hermanos, es que una cosa es entrar en el reposo, ¿sí? Una cosa es entrar en el reposo y otra cosa es
quedarse a la tribulación para la iglesia, para ser salvos, o su pueblo que se va hasta la gran tribulación para ser salvos, ¿sí? Cuando dice, y los tomaré a mí mismo, entonces significa que seremos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Él está sentado a la diestra de Dios hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y entonces ellos, ¿sí? Dice, pero los que hemos creído entraremos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjate, desde la fundación, antes de la fundación del mundo dijo, yo voy a salvar este pueblo. Y este pueblo fue rebelde, ¿sí? Dice en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, ¿sí? Porque no vencieron. ¿Por qué nosotros nos estamos invitados a entrar a ese reposo? Porque tenemos que vencer o trabajar, ¿sí? Para entrar en el séptimo día en el reposo. No entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, tú y yo necesitamos entrar en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia del pueblo. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyes la voz de Dios, amén, si oyes la voz de Dios, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Recibe la palabra creyéndola, recíbele, no te resistas a la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice en el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, ¿sí? Recuerda, entonces, entrar en el reposo es ir al cielo con el Señor Jesucristo. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en el reposo. Y ahora dice aquí muy importante en el versículo 2, ¿y cómo entro en el reposo? Pues escuchando la palabra con fe. Por eso dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, separa tu espíritu de tu alma y discierne, ¿sí? Y dice, y penetra y separa el alma y el espíritu, las separa también la carne, el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú escuchas la palabra de Dios con fe, la palabra de Dios te revela tu pecado, tus errores, tus fallas, y corrige tu vida. O sea, el Señor habla tu vida a través de la palabra de Dios, ¿sí? Recuerda, el Señor te revela en las intenciones de tu corazón, tus tinieblas, ¿sí? El Señor alumbra mis tinieblas, le dice David al Señor, alumbra mis tinieblas. ¿Sabes cómo te alumbra tus tinieblas? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, o sea, la carne, y discierne los pensamientos. Para
poder nosotros entrar en el reposo, tenemos que escuchar esta palabra con fe, y ahí nos muestra nuestras tinieblas, y el Señor nos va transformando para poder nosotros vencer al pecado. Y recuerda una cosa, versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, no nos podemos esconder de Dios, hay que pedirle perdón cuando hasta a veces tenemos pensamientos equivocados que van en contra de la voluntad de Dios. Pídele perdón a Dios para que puedas entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Por eso dice aquí: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien toda tu vida está desnuda, abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, ¿sí? Así es que, mi hermano, la palabra de Dios nos va a permitir entrar en el reposo. La salvación, Dios te va a perfeccionar también, pero es preferible ser perfeccionados en la gracia para ir al cielo y entrar en su reposo. Así como Él reposó, nosotros debemos también entrar en el reposo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Como Dios de las suyas, tú también tienes que entrar en ese reposo. Lo que tenemos que buscar es entrar en el reposo para poder nosotros escuchar y decir: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por lo que nos dio. Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Vamos a terminar orando. Pídele ahí al Señor que todo lo puedes en Cristo. Dile al Señor: Señor, voy a leer, a estudiar tu palabra como mi primer amor, siempre creyendo en ella, con hambre de la palabra, quiero seguirla, escuchando, Señor, para que hables a mi vida, y siempre la escucharé con fe, Señor, para que esta palabra, sí, haga lo que tú planeas en mi vida, Padre. Señor, te doy gracias. Dile, Señor, que yo reciba siempre tu palabra con fe, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en reposo, parezca que yo no vaya a entrar, Señor. Yo quiero entrar en tu reposo, yo quiero entrar en ese descanso, para que, Señor, yo termine con mi pecado, Señor, y cuando venga ese día, Señor, yo también entre en el reposo. Así como tú descansaste de tus obras, yo también pueda descansar de haber terminado con mi pecado, haberme santificado, haber fortalecido mi fe, Señor, y estar en fe después de toda la obra que tenemos que hacer, Señor. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Yo deseo que todos hayamos entendido la importancia de entrar en el reposo de el Señor, ¿sí? Amén, amén, gloria a Dios, ¿sí? Sigamos creciendo, mis hermanos, que el Señor va a transformar nuestras vidas para poder entrar en su reposo. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Mañana nos vemos, ¿sí? Para tener el segundo discipulado. Gracias, Verónica. Gracias a Dios por la sabiduría que Dios nos permite conocer sus misterios. Aleluya, gloria a Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Nos vemos mañana. Bye.